Buenas tardes. La clase que vamos a dar es de radiología torácica, donde nos vamos a referir a un instructivo que va a funcionar como una herramienta de utilidad para interpretar imágenes con aumento y con disminución de densidad radiológica. Acá ustedes tienen una radiografía de tórax normal, la que muestra una densidad intermedia determinada por el aire, la negrura o la hiperclaridad o la hipodensidad de los pulmones se debe a la presencia de aire. A los rayos X los pulmones se ven como ustedes los están observando, hipodenso sería. En cambio el corazón, la silueta cardíaca con sus grandes vasos, los huesos, las vértebras, costillas se ven como imágenes hiperdensas o blancas. Ustedes van a tener la posibilidad de encontrarse en la interpretación de las patologías imágenes como esta con aumento de densidad radiológica. ¿Qué significa aumento? Una imagen, entre comillas, blanca superpuesta al pulmón. Como ustedes podrán interpretar, esto es una imagen anormal en el pulmón. No puede visualizarse un pulmón con hiperdensidad. Y vamos a tener que interpretar estas imágenes en base a un algoritmo o mnemotecnia diagnóstica. Acá tenemos hiperdensidad en los dos pulmones, del lado derecho lóbulo superior, del lado izquierdo región parailiar, significa vecinal pulmonar. Cuando tenemos esas imágenes hiperdensas, nuestra mnemotecnia, nuestra base de razonamiento será pensar en las siglas del ácido desoxirribonucleico, o sea ADN, sumándoles dos N más. Cada una de estas letras le corresponde una patología: atelectasia, derrame, nódulo o masa, neumonía y neumonectomía. Quiero aclarar que puse nódulo barra masa porque es lo mismo en términos de morfología y estructura, solo tiene su diferencia a partir del diámetro. 2 a 4 centímetros nódulo, más de 4 centímetros masa. Se entiende también que una masa puede llegar a ser masa, pero primero en su camino es en su naciente, digamos, un nódulo. Y la neumonectomía es la extirpación quirúrgica del pulmón, es decir, cuando a una persona se le saca un pulmón en forma quirúrgica por alguna patología, nos va a quedar un pulmón, un hemitórax sería hiperdenso por la acumulación de líquido en ese espacio pleural vacío. Tenemos lo contrario, disminución de densidad radiológica. Fíjense en el pulmón izquierdo de este niño de corta edad con una disminución de densidad, o sea, un pulmón más negro que el negro común o el gris común en el pulmón derecho. Este es un enfisema lobar congénito y nos muestra una patología con disminución de densidad. Cuando tengamos en el adulto o en el niño una imagen como esta, vamos a pensar en una terminología de 4 letras que configuran una palabra: bene. Etimológicamente podríamos hacerla cercana a un saludo en el idioma italiano que responde a cortésmente y significa bien. Y bene responde a 4 patologías que son bulla, enfisema, neumotórax o embolismo pulmonar. Entonces, cuando tenemos una imagen radiolúcida o hipodensa en el pulmón, debemos pensar en esta mnemotecnia que nos ayudará a encontrar una respuesta más. Entonces, cuando encuentro una imagen con aumento de densidad, mi base de razonamiento será ir a pensar en esa mnemotecnia. A su vez, tengo que saber a qué responde cada letra y por supuesto saber luego rellenar en cada una de esas letras mis conocimientos teóricos aprendidos para poder observar si la mnemotecnia realmente me ayuda y es de utilidad en la interpretación diagnóstica que intento hacer. La disminución de densidad radiológica, como en este caso un paciente adulto, el pulmón o hemitórax derecho muestra una imagen más oscura en la base pulmonar, debe funcionar mi algoritmo diagnóstico pensando en la mnemotecnia bene. Entonces, armo mi razonamiento en base a la mnemotecnia y luego lo relleno del conocimiento. ¿Cómo hago entonces para estudiar cada una de estas patologías? La sugerencia que les voy a dar es la siguiente. Tomen, por ejemplo, atelectasia. Atelectasia es un síndrome, una patología que está descrita en el libro de referencia que nosotros leemos
sugerido. Tenemos que saber la definición. La definición es algo que se estudia de memoria. Las definiciones no se interpretan, no se arman, se estudian en base a lo que realmente corresponde asignarle a la enfermedad. Las clasificaciones lo mismo. La atelectasia tiene una definición, tiene una clasificación, están definidas cuáles son sus causas y tiene sobre todo cada una de estas patologías signos radiológicos. Los signos radiológicos es el lenguaje de nuestra materia, es lo más trascendente. Entonces le voy a pedir por favor que esto, que es el meollo de la cuestión de nuestros conocimientos, le den mucha importancia, porque acá es donde nosotros profundizamos los conocimientos y aprendemos a conocer esas pequeñas herramientas de menor proporción, pero que son útiles para diferenciar todas estas patologías. Una atelectasia es diferente a una neumonía y es diferente a un derrame. ¿Qué es lo que las hace diferente? Si es que las tres son imágenes hiperdensas, justamente sus signos radiológicos, que son distintos. La tarea entonces será armar cada una de estas patologías en base al esquema anterior, definición, clasificación, causa y signos radiológicos. Recordar que son 9, 5 las hiperdensas, 4 las hipodensas. Los datos están en la literatura. Luego desde el Google vamos a colocar el nombre en el buscador de cada una de ellas y vamos a usar el filtro que diga imágenes para que el Google nos muestre imágenes de las patologías que ustedes están buscando y vamos a ensayar si es que en la teoría coincide con las imágenes, es decir, si las mnemotecnias realmente me ayudan a encontrar y a visualizar los signos radiológicos. ¿Por qué hago esto? Porque si yo pudiese cargar este video con 50 imágenes sería demasiado pesado para poderlo subir a donde ustedes lo puedan observar con mayor claridad. Esa es un impedimento que hemos tenido y es por eso que les sugerimos que a modo de tarea lo hagan ustedes mismos a través de la plataforma Google. Acá tenemos un ejemplo, un solo ejemplo. Yo voy a desarrollar una de ellas. Atelectasia significa colapso pulmonar. Ustedes tienen la imagen de un pelotero infantil desinflado. Básicamente esa es la correlación que le tengo visual para decirle, la asociatividad visual que tengo para decirle qué es lo que le pasa al pulmón. El pulmón pierde aireación, se pierde su aire adentro. No tiene ninguna lesión desde su exterior, ni tampoco en su parte interna, simplemente ha colapsado. Es un proceso donde el pulmón entonces básicamente se desinfla, perdiendo el espacio alveolar y depende de múltiples causas. Las causas que se conocen son 5, adhesiva, cicatrizal, pasiva, compresiva y obstructiva. Cada una de ellas está descrita y en el libro están descritos y desarrollados sus conceptos. ¿Por qué se llama adhesiva? Por ejemplo, la adhesiva es la enfermedad por déficit de membranas hialinas o por déficit de surfactante, también conocida como distrés respiratorio del recién nacido. Así van a encontrar explicación para la cicatrizal, la pasiva, la compresiva y la obstructiva. La imagen del esquema se correlaciona con la radiografía, fíjense en el lóbulo superior, una imagen hiperdensa. Hay un aumento de densidad entonces, porque se pierde aire. Hay una tracción de la tráquea, la atelectasia tracciona hacia sí misma todos los órganos circundantes. Y la reflexión es que si el aire es el cual le otorga la oscuridad al pulmón, y ese aire es el que se ha perdido, entonces, ya sea en un segmento o lóbulo o todo el pulmón, tiene que visualizarse como un área con aumento de densidad, porque no hay aire que sustente, digamos, esa hiperclaridad. Entonces se transforma en una imagen hiperdensa. Los signos radiológicos con criterios mayores es justamente aumento de densidad o pérdida de aireación, que sería una sinonimia, desplazamiento de la cisura y apelotonamiento vascular. Los criterios menores van a ser desplazamiento de tráquea, mediastino, silueta cardíaca, todo en dirección a donde está la atelectasia. Yo le coloqué siempre la sinonimia de una novia o un novio celoso, es decir, que tracciona todo hacia sí mismo. De esa forma he logrado que muchos de ustedes logren acordar cuáles son los signos radiológicos indirectos de la
atelectasia. Acá tienen un ejemplo de una imagen, atelectasia del pulmón derecho, fíjense en cómo se desvía la tráquea hacia el mismo lado, la silueta cardíaca, el híleo. Otro ejemplo de atelectasia en el lóbulo, perdón, en el pulmón izquierdo, también pueden ver la tráquea tirada hacia el otro hemisferio. Acá vemos una imagen de atelectasia en el lóbulo superior en un paciente pediátrico. Acá tenemos una atelectasia en banda de un segmento en la base pulmonar derecha. Y aparece al final esta imagen que no tiene los signos radiológicos de la atelectasia. Es decir, hay aumento de densidad y yo me podría ir como, digamos, de boca diciendo es una atelectasia, pero fíjense en que la tráquea no está tironeada, el hilo tampoco, las cúpulas diafragmáticas están casi a la misma altura, solo una pequeña sobrelevación de la cúpula derecha, y la imagen tiene otros signos radiológicos que en su interior se pueden ver. Es una imagen hiperdensa pero heterogénea, tiene alveolograma, tiene broncograma, esto es una neumonía. Pues entonces vamos a poder ver que el razonamiento es distinto, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la imagen en sí, porque el paciente tiene otros criterios clínicos, tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene tos, disnea. ¿Será una atelectasia entonces? No. Los signos radiológicos de la atelectasia que los visualizaron anteriormente, entonces hay que desarrollar cuáles son los signos radiológicos de la